Bueno, hoy es un placer de tener aquí en el pueblo de Aral, y es un honor, evidentemente, a un escritor de fama mundial como es Juanjo Benítez. Juanjo, ¿qué hay? Muy bien, Muy bien, encantado ¿no? de estar aquí con vosotros. Es un lugar especialísimo, por supuesto, ¿no? Bueno, yo quiero hacerte unas pequeñas preguntas que traigo aquí. ¿Cuánto tiempo lleva en la investigación OVNI, Juanjo? Bueno, pues si no recuerdo mal, empecé en el 72, llevo más de 40 años ininterrumpidos, es decir, cada día prácticamente estoy relacionado con el tema o investigando en las carreteras y Pepe, cada vez es menos. Me imagino, me imagino. Y yo siempre tuve una inquietud contigo, un tipo de... ¿Qué te impulsó a seguir esta línea de investigación? Bueno, yo antes creía en la casualidad, hace ya años que no creo en la casualidad, ¿no? Creo que eso no existe. Yo llegué en el año 72, como te digo, era periodista profesional y llegué a un periódico que ya ha desaparecido, que se llamaba La Gaceta del Norte, en Bilbao, País Vasco, y yo me dediqué a hacer lo que sabía hacer, es decir, hacer local, que es hacer reportajes, entrevistas, de todo tipo, accidentes, atentados de ETA, hice más de 50, y bueno, un día, aparentemente por casualidad, repito que no creo en la casualidad, No existe. pues el redactor jefe, Alfonso Ventura, me dice, oye, entonces funcionábamos con unos teletipos de papel. Entonces me llega a mi mesa y me da un teletipo y me dice, a ver, ocúpate de este tema, a ver qué hay. Entonces yo lo leí y ponía un objeto no identificado, se ha visto en un pueblecito de Burgos, y es la primera vez en mi vida que yo me interesaba por el tema OVNI, y en realidad porque me obligó el redactor jefe, es decir, para ir allá, ¿no? Y bueno, me agarré al fotógrafo y me acuerdo que yo pensaba y dije, joder, voy a comer unas chuletas en Lerma maravillosas. Y cuando yo llegué al pueblito, hablé con la gente, con los testigos, y me quedé muy sorprendido porque efectivamente allí habían visto un objeto muy grande, silencioso, encima de la escuela. Estaba todo el mundo muerto de miedo, no sabían qué demonios era eso. Y no era un helicóptero, no era un avión, no era un globo, y ahí es donde yo empecé a hacerme preguntas y a ocuparme de la investigación en el periódico, porque nadie se quería ocupar de ese tema. De ese tema, ¿verdad? Sí, estaba muy desprestigiado, imagínate, año 72, con Franco, la Iglesia, muy complicado. Todo muy cerrado, todo muy cerrado. Cerrado, la gente que estudiaba el tema OVNI era gente que se los consideraba muy raros. Tú tuviste una experiencia, creo, en Perú, ¿no? Fue en Chilca, ¿no? Exacto. Sí. En Chilca con Sisto, ¿no? Cuando yo ya me especialicé un poco en el tema OVNI en el periódico, pues ya me caía todo. Cuando había un OVNI en un sitio, allí iba yo, ¿no? Y recuerdo que ese mismo redactor jefe me da otro teletipo y me dice, mira, aquí hay en Lima, Perú, hay un grupo que dice que está en contacto con los extraterrestres. ¿Por qué no te vas y echas un vistazo? Y digo, ¿pero a dónde? ¿A Perú? Y me dice, claro, haz la maleta. Y me acuerdo que me dieron la maleta y no sé si 10.000 pesetas. Y allá que me fui yo, a la aventura a Lima, estuve con ellos durante varios días, me contaron una serie de historias, la mayoría casi de ciencia ficción, pero un día, el 7 de septiembre del año 74, me dijeron, vamos a, que hay un contacto, vamos Perdón, a... por cierto, es el día de tu cumpleaños, ¿no? El día de mi cumpleaños. Bueno, pues me dijeron, hay un contacto. Y le dije, ¿un contacto qué es? Me dijo, nada. Han dicho que vayamos a Chilca, al sur de Lima, a un desierto, a las 9 de la noche, que van a aparecer. Y yo dije, bueno, pues vale, muy incrédulo, en fin, me apunté porque además es que... Y llegamos al desierto, estuvimos allí, estábamos unas 8 o 10 personas,
nos dividimos en dos grupos, hacía frío, teníamos que caminar, ya de noche cerrada en un desierto que no hay nada, ni carreteras, absolutamente cero. De repente, entre las nubes aparece un objeto, muy luminoso, muy blanco, en silencio. Y ya nos quedamos todos mirando, apareció un segundo objeto, estuvo dando vueltas alrededor del primero, y a los 3-5 minutos desaparecieron, en absoluto silencio. Y es la primera vez que yo he visto algo. ¿Y qué pensaste en aquellos momentos? Pues al principio yo bajé la cabeza y dije, estos tíos me están engañando, y bajé los ojos, volví a levantar la vista y allí seguían. Claro, yo empecé a racionalizar el tema, pensé, a ver, helicóptero no hace ruido, no tiene forma de helicóptero, avión menos, pues está quieto, el otro se movía alrededor del primero. Conclusión, ovni. OVNI, claro. Tú tienes ya más, Juanjo, más de 50 libros escritos, ¿verdad? Ay, ya no me acuerdo, pero Creo que sí, 62 creo, O más de 50, publicados. claro. Sí, Escritos hay 8 más. De OVNI tiene un montón de ellos, de OVNI. 22. 22 de OVNI, ¿verdad? O 22 o 23. ¿Cuál de ellos te ha impresionado más? ¿Qué investigación para escribir esos libros te ha impresionado más a ti? ¿Cuál de ellos? Mira, yo tengo 4 hijos y no puedo distinguir entre los 4. Es decir, los quiero igual a los 4, aunque son muy distintos, ¿no? Entonces con los libros pasa lo mismo. Es decir, Sí. los primeros quizás tiene el encanto del entusiasmo, de la ingenuidad, pues eso, de hace 40 años, ¿no? Quizás los últimos son más reposados, son más tranquilos, más profundos, pero yo no sabría decirte cuál de ellos me interesa más. Quizás el de Ricky B. Lo he leído, increíble. Ese fue un tema, una investigación muy espectacular, ¿no? Sobre infiltrados, de gente, seres no humanos que podrían estar infiltrados aquí en la Tierra, en la red social humana, y son como nosotros. Sí, mismo estilo, ¿no? Sí, cuerpo humano igual, trabajan como cualquiera, pero no son humanos. Muy bien. Juanjo, yo te quiero hacer una pregunta porque, claro, date cuenta, lo que más, bueno, independientemente de los ovnis, que aunque tiene que ver, no tiene que ver porque, claro, el tema de ovni que tú has escrito, la cantidad de libros, eso, es muy directo. Pero lo que a ti es la saga de Caballo de Troya. Bueno, es un poco el buque insignia, ¿no? El buque insignia, efectivamente. Sí, Caballo de Troya ¿Qué te impulsa a ti a eso? A ver, yo tenía desde siempre, desde que empecé el periodismo, a mí me impresionó mucho unos experimentos que hicieron una serie de científicos en Turín, en Italia, sobre la sábana santa. Entonces yo recuerdo que en el periódico yo seguí esa información, me fui a verlos, hice una serie de reportajes sobre los descubrimientos que habían hecho sobre el lienzo de la sábana santa. En sábana santa aparece la imagen de un cadáver, con todas las señales de lo que nosotros conocemos de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, igual. Y a mí aquello sí me interesó mucho, porque eran científicos, no eran creyentes ni católicos, eran científicos. Y a partir de ahí yo empecé a soñar y dije, bueno, qué bonito hubiera sido que un periodista hubiera seguido paso a paso lo que verdaderamente fue la vida de Jesús, no lo que nos han contado en los evangelios. Pero bueno, fue un sueño, ¿no? Y yo siempre digo que los sueños hay que tener mucho cuidado, porque se cumplen o aquí o en el otro lado. O en el otro lado, efectivamente. Y efectivamente, al poco yo recibí una información que es la que luego dio pie a los caballos. A los caballos. Los caballos, bueno, hay mucha gente que pregunta muchas cosas, ¿no? Pero para mí lo más interesante es el mensaje de la vida de Jesús, ¿no? El mensaje de la vida. Que es muy diferente a lo que nos han contado. Y también, creo que recordar que en el primero o segundo se menciona mucho el tema del viaje en el tiempo. Sí, el experimento que supuestamente hacen los americanos es viajar en el tiempo a la época de Jesús
desembarcan allí y lo siguen y cuentan lo que ven, que esos son los caballos. Son los caballos, sí. La verdad que, bueno, como tú dices muy bien, es el buque insignia, pero ahora, después de los caballos, que por supuesto, como tú bien has dicho antes, tienen que venir 2 libros más, creo, ¿no? El diario del Liceo, ¿no? Exacto, en el 2019, si la editorial quiere, más o menos hacia septiembre del 2019, sale el diario del Liceo, ¿No? que es el que cierra la vida pública de Jesús. De Jesús, ¿no? Muy interesante. Un libro muy duro, además. Duro, ¿no? Muy duro, sí. Hay el cambio después, porque yo he leído muchos libros tuyos, últimamente has publicado 2 libros, que era Estoy bien, ¿no? Y Pastos y Señales. ¿Qué nos puedes contar de esos 2 libros, Juanjo? Porque han sido recientemente esos libros, sí, vamos, son sí, nuevos. Sí, han salido hace poco. Bueno, verás, el tema básicamente de Estoy bien son investigaciones sobre personas que han visto o han hablado, incluso han tocado a familiares o amigos que estaban muertos y les transmiten una serie de cosas, entre otras, estoy bien, estoy vivo. Pero tú ya eso, aunque esos libros hayan salido nuevos ahora, tú ya eso lo tenías de años anteriores, ¿verdad? Sí. De muchísimos años anteriores. Yo había tocado ese tema en el año 68, pero además, aparentemente por casualidad, yo estaba en Zaragoza en un periódico, en El Heraldo, y en una espera periodística con otros compañeros periodistas, me encuentro con un tipo de la televisión regional española, muy serio, había sido combatiente en la División Azul, un hombre muy serio, y me cuenta en esa espera lo que le ocurrió en Rusia en el año 42, estando combatiendo él contra los rusos. Bueno, en resumidas cuentas, lo que me cuenta es que se pierde en una ventisca de nieve y lo hiere una granada, y entonces se pierde, y aparece un compañero suyo y lo lleva hasta el búnker donde tenía que ir este hombre. Bueno, final, resultado, el señor que lo lleva hasta el búnker había muerto 70 días antes, con un mortero. O sea que es increíble, vamos. Sí, entonces, bueno, pues la síntesis o el resultado de esas investigaciones es que, por supuesto, hay vida después de la muerte. La muerte. Hay vida física para todo el mundo. Es una historia preciosa, ¿no? Muy esperanzadora. Y porque ese libro, cada caso es un sitio diferente. Sí, o sea, de todo el mundo. Es muy... Pero sin embargo, todos tienen una similitud. Todos tienen la similitud de que la persona que se le presenta o se le aparece al padre o al hijo o a quien sea, o la señora, es más joven del momento en el que muere, está muy bien, se le nota que está feliz y le transmite que no llore más, que no se preocupe, que él está muy bien y que está en un sitio estupendo. Muy bien. Bueno, como tú sabes, apartándonos, hemos hablado más o menos de todo un poquito, de tu trayectoria de OVNI, del tema de la investigación OVNI, sobre los caballos de Troya y sobre Pastos y Señales y la vida, digamos, después de la vida, ¿no? Tú sabes que esta es una zona caliente, ¿verdad, Juanjo? Sí, hace mucho tiempo que lo sé. Toda la provincia de Sevilla, pero bueno, sobre todo esta zona de Aral, Morón, Utrera, toda esta zona hay casos de encuentros con ovnis, con tripulantes de ovnis. Es una zona muy caliente desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿verdad? Yo te diría, porque tú sabes de un caso que tú desde luego fuiste pionero fuiste el primero en investigar, que fue el caso de Antonio Perejilo. ¿Qué? Antonio Perejilo. Ah, ¿sí? ¿Qué te produce a ti eso, ese caso? Pues es un caso como muchísimos más,
Hay millones de casos, no miles, millones, donde, bueno, pues el testigo, en realidad él y la mujer ven algo que no es normal. Y claro, ahí en el caso del Perejilo hay un factor importantísimo, que es el tiempo en el que él regresa con la mujer al pueblo, a su casa. Ese tiempo donde estuvieron, son varias horas, la pérdida de tiempo. La sospecha que tenemos por otros muchísimos casos parecidos es que a él, probablemente, o a ella, o a los dos, pudieron meterlos dentro del objeto de esa nave que estaban viendo. ¿A los dos? Quizás. ¿Para qué? Todos los testimonios que conocemos y que tú como investigador también conoces, es que los someten a algún tipo de chequeo médico, los analizan o les dan alguna orden de algún tipo y los dejan. Pero de esos casos hay muchísimos. Muchísimos. Es terrible. Es decir, yo me acuerdo, y tú lo sabes, que vas siguiendo el rastro de un tema, de un caso, y son como las cerezas, es decir, agarras dos y salen 22. 22, ¿verdad? ¿Tú crees, Juanjo, que el tema de que esté ubicada la base militar de Morón aquí tuviese alguna correlación con el tema? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no solamente en esta base, en todas las bases militares del mundo, o en casi todas, se han producido fenómenos ovni cerca o dentro de la base. ¿O dentro de la base? Sí, sí. Avistamiento de naves, avistamiento de tripulantes, captación en los radares de la base, incluso tiroteos dentro de la base por parte de los guardias o de los centinelas. Estaba pensando ahora en la base de Talavera, en Badajoz, donde una patrulla por la noche con un perro detectan una figura enorme y disparan contra ella, ¿no? La figura se extingue. Es decir, en las bases por alguna razón les interesa o les atrae y se presentan incluso dentro de la... ¿Le atraerá que puede ser que haya armamento nuclear, Juan? También. O sencillamente, bueno, pues que es un lugar donde hay aviones, donde hay militares, donde hay munición, armas, y supongo que también les interesa eso, lo mismo que se les ha visto encima de ruinas, encima de cementerios, encima de puertos, de barcos, persiguiendo coches, persiguiendo motos. Y es curioso, ¿por qué crees tú, Juanjo, que los militares ocultan todo esto? Bueno, yo lo he hablado muchas veces a nivel privado, ¿no? Con ellos, con los militares, y yo creo que hay una razón fundamental o básica, y otras razones, digamos, de segundo orden. La más importante, muy antigua, desde que ellos tienen constancia de que el fenómeno ovni es cierto, es real, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ellos saben que son civilizaciones que no son humanas y que técnicamente son superiores a nosotros, por lo menos técnicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los militares perderían la hegemonía si algún día reconocen ante la opinión pública que es cierto, que hay naves, que hay civilizaciones que vienen de otros lugares que son muy superiores a nosotros. Entonces, ellos piensan, ¿qué hacemos nosotros ante el contribuyente? Sí, claro. Me están pagando el sueldo, me están pagando el armamento, los aviones. Yo voy a reconocer que hay una serie de civilizaciones que nos superan en todo, que violan el espacio aéreo, etcétera, etcétera. No, no existe el fenómeno. No existe el fenómeno. Y si pueden, lo desprestigian. Y primero, la primera potencia del mundo es la primera que oculta, ¿no? La primera es la que más oculta. No solo la primera, la que más oculta. La que más oculta. Y los rusos también. También, ¿no? Es decir, y la OTAN, por supuesto. Es decir, todos los que tienen cierto poder militar, en el caso norteamericano, por supuesto, tienen naves estrelladas, tienen criaturas que han capturado en esas naves estrelladas. Es muy conocida el caso de Roswell en Estados Unidos, en Nuevo México,
en el año 47, pero es que hay, por lo menos que yo sepa, 8 o 10 casos más en todo el mundo. En todo el mundo. De naves que se han caído o que las han derribado o no sabemos qué ha pasado. De ese tipo, vamos, de ese tipo. Y tienen las pruebas definitivas, es decir, que en un momento determinado los militares llaman a los científicos y dicen, entre usted aquí, ahí tiene usted la nave, ahí tiene usted las criaturas. ¿Qué más quiere? Sí, está claro, vamos. Y date cuenta, pero fíjate tú, y el motivo puede, vamos, casi seguro que es eso, cómo van a darle una explicación a la opinión pública que estas naves se meten por el espacio aéreo y no tiene y no hay ninguna técnica que pueda parar eso, evidentemente. Ninguna. Terrestre. Ni que sepamos nosotros. Yo me estaba acordando ahora un caso que estuvimos el otro día con el testigo, el Morón, en los años 80, donde el testigo en la Plaza de las Flores, con 40 o 50 personas, y supongo que muchas más en el pueblo, a plena luz del día, en una mañana, aparece un disco y permanece allí unos minutos, ¿no? Luego se va el disco. Y a los 10 o 15 minutos aparecen 2 cazas de la base de Morón, dando vueltas. Nadie ha dicho nunca, no se ha desclasificado este tema, nadie ha dicho nunca, efectivamente salimos a por algo. Sin saber qué, claro, evidentemente. Pero bueno, no lo dicen. Claro, no lo dicen, pero ellos sí se lo saben, evidentemente. Lo saben, está más claro que el agua. Mira, yo recuerdo un general que ya murió del Ejército del Aire, que una vez me dijo, mira, Juanjo, en las noches de verano, en las pantallas de radar de las bases militares, sobre todo en la de Madrid, en Pegaso, aquello es una verbena. Joder. De cantidad de objetos que aparecen en las pantallas y que no son aviones. Una verbena, me dijo. O sea, el fenómeno ovni, aunque mucho, y que hay gente, a mucho tipo de opiniones de la gente, es real. Está claro que es real. Absolutamente cierto. Real. Es muy antiguo, es decir, nosotros, bueno, los militares lo están investigando desde la Segunda Guerra Mundial, pero ese fenómeno, el fenómeno ovni, es muy anterior incluso a la propia existencia humana. Y a lo largo de la historia hay infinidad de testimonios en las crónicas, en las pinturas rupestres, en las leyendas, donde aparecen, y en la Biblia. Efectivamente, a eso voy yo. Yo me acuerdo, en una conferencia que diste, no me acuerdo ahora dónde, que el mejor libro que había de ovni era la Biblia, ¿no? Por lo menos uno de los más antiguos. De los más antiguos, ¿no? Claro, ahí te cuentan cómo el pueblo judío iba, por delante iba una columna de luz, y unos carros de fuego los ayudaban y los seguían, eso hoy sabemos lo que es decir, una columna de luz se ven casi a diario en el fenómeno ovni. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues a algo, a unas civilizaciones, pues son muchas, que están aquí desde siempre, ¿no? Y que incluso podrían conducir a determinadas razas en su peregrinaje al sitio que sea, sean los aztecas o los judíos, y que son, al mismo tiempo, esos seres son considerados dioses. Claro. Sí. Que probablemente no lo son. No lo son, sí. ¿Qué opina otro, porque se habla mucho también del tema del Área 51, ¿no? ¿Tú crees que ahí se está experimentando con tecnología extraterrestre? Bueno, yo lo que creo es que en el Área 51 se está experimentando, pero no es la base en la que tienen ocultas las naves estrelladas. La de Roswell. Lo de Roswell, por ejemplo, o las criaturas. En el Área 51 se hace mucha experimentación de prototipos, de aviones, de helicópteros, etcétera, y también es posible que algunas de las tecnologías que han sacado de Roswell, de la nave que se estrella en Roswell, esa tecnología la estén probando en el Área 51. Pero en el Área 51 no están las naves estrelladas. No. Una de ellas está en una ciudad norteamericana de Florida que se llama Tampa. Tampa. En la costa oeste de Florida.
Ahí hay una base de la Armada, de la Navy, allí probablemente está. Y Ray Patterson no cuenta esa parte también, ¿no? Ray Patterson es un lugar donde seguramente han llevado naves en su momento, ¿no? Lo que pasa es que generalmente, eso era al principio, luego ya buscan unas instalaciones súper seguras con sótanos de 9 pisos que son inaccesibles, es decir, alta seguridad. Total, es decir, ahí no puede entrar a nadie que no esté autorizado. Bueno, Juanjo, hay un libro tuyo que se llama El Día del Relámpago, ¿no? Sí. Que dices ahí varias cosas sobre el tema del 2027. Ya no me acuerdo. Sí, bueno. Es un asunto muy desagradable. Muy desagradable. Yo procuro hablar poco de él. Primero porque no estoy seguro al 100%. Perdona, a lo mejor yo he dicho, pero bueno, es que como lo tienes publicado en la página web y demás. Pero vamos, yo lo que entiendo es que si fuera verdad, en el 2027 hay una enorme catástrofe en el mundo. Y con eso ya es suficiente. Es suficiente. Sí. Muy bien. Y ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Bueno, pues habrá que esperar 2027. Si estamos vivos, ¿no? Si estamos vivos. Y yo te diría, bueno, yo ya, evidentemente, bueno, después de todo esto, tengo yo pues ya poco que decir, ya digamos que está todo dicho, casi todo, ¿no? Porque todo no... ¿Qué le dirías tú a la gente de Araal sobre este tema, o que salgan gente, porque yo sé que aquí en este pueblo hay mucha gente que tiene muchísimas experiencias y sin embargo lo tienen callado, o sea, no se atreven porque quizá todavía sea un poco tabú, que para mí no lo es, evidentemente, pero para mucha gente sí lo es. ¿Tú qué le dirías? Muy sencillo, esa información, si les ha ocurrido algo, si han tenido algún tipo de encuentro con naves o con tripulantes, que lo comuniquen inmediatamente o bien a la televisora o bien a ti, a Pepe Guisado. Él es un investigador que lleva ya mucho tiempo en el tema, que sabe, porque eso no se debe perder, eso es patrimonio de todo el mundo. Aunque haya sido un encuentro de un señor o de dos señores con lo que sea, con una nave, eso es importantísimo, eso es patrimonio de toda la gente. Todo el mundo tiene derecho a saberlo, ¿no? El fenómeno OVNI es el problema o uno de los problemas más importantes del mundo. Aunque la gente no lo vea, aunque piensen que es más interesante y más importante la guerra o el hambre, no. El contacto con otras civilizaciones es algo trascendental. Y además aprenderíamos, si en todo caso hubiésemos, porque tú sabes que el tema de los contactados, hay muchos contactos y contactados, ¿no? Aprenderíamos mucho, ¿verdad, Juanjo? Aprenderíamos muchísimas cosas, pero yo en ese aspecto soy pesimista, es decir, yo creo que la humanidad no está preparada para un contacto público con ellos, oficial, porque habría que cambiar muchas cosas, es decir, hay miles de personas, millones de personas que son religiosas, por ejemplo, de la religión que sea, no importa. Si resulta que estas civilizaciones que están más avanzadas te dicen, es cierto, existe Dios, pero no necesitamos a las iglesias, eso es un invento. Entonces, lógicamente habría un desequilibrio, unos estarían de acuerdo, otros no, y se provocaría un caos. Un caos. Y eso lo puedes llevar a nivel cultural, a nivel médico, a nivel farmacéutico, a nivel político, al que quieras. Entonces, no es recomendable ese contacto oficial. Todavía. Al menos de momento. Todavía, sí. Y quizás ellos tengan esa ley. Yo pienso que sí, a la vista de lo que estamos investigando, y yo llevo ya más de 40 años, he hecho miles de casos, y tú también has hecho muchísimos.
y siempre es fugaz, es decir, siempre hay un encuentro fugaz, es decir, están unos minutos o unas horas delante del testigo o de los testigos y luego se van. ¿Por qué? Pues porque estará prohibido, es decir, no puedes establecer un contacto público y oficial porque no es el momento o sencillamente no se puede. Yo siempre me acuerdo de los conquistadores, ¿no? Que nosotros llegamos a América y en nombre de la cruz y de la espada nos cargamos no sé cuántas civilizaciones. Los ingleses igual, los alemanes igual, los belgas no digamos. Entonces, ellos, me imagino, que tienen esa ley, es decir, no puedes intervenir en civilizaciones en planetas inferiores, Ya. porque los absorbes, Sí. seas bueno o malo, absorbes a la civilización. Absorbe a la civilización. Bueno, yo ya me ha encantado, evidentemente, y te doy un millón de gracias por haberme concedido este momento, que para mí es inolvidable. Probablemente la última entrevista. La última, sí, ya me lo has dicho varias veces que es la última. Pues para mí es un honor que haya sido la última y haya sido conmigo. Ha sido un placer. Muy bien, Juanjo.